Hola a todos, mil disculpas por no poder estar hoy con vosotros, pero bueno, vamos a intentar suplirlo con tecnología. Lo que quería sobre todo era daros una idea de cuáles son las variables que cambian en el proceso comunicativo entre ser una persona, un ciudadano normal, sin más responsabilidades que la actividad de un ciudadano normal, y pasar a estar en el otro lado, digamos, ¿no? En la política, ¿no? Del activismo, por ejemplo, a la política, o del papel del ciudadano que cree tener algo que decir y lo comunica, frente a cuando ese ciudadano se convierte en político, ¿no? La primera cuestión es que el cambio es complejo. El cambio es muy complejo porque afecta a varias variables de la ecuación comunicativa. Es decir, estamos hablando de un cambio que afecta no solo al representante en sí mismo, al representante electo, sino también a los medios. Los medios también están empezando a darse cuenta de que cambia su papel, y la propia sociedad en su conjunto también se da cuenta de que este proceso comunicativo está cambiando. Si cambian los tres elementos de la comunicación, lógicamente hablamos de un proceso muy complejo, ¿no? Por otro lado, esto no quiere decir que el cambio no tenga que producirse. Es decir, lo que tenemos que entender es que se viene a la política no para empaparse con la basura que había en la política y para adquirir una serie de metodologías que estaban profundamente embebidas en la política, sino precisamente para hacer lo contrario, para sacar la basura, es decir, para tratar de cambiar cómo funciona esto, ¿no? En este momento lo fundamental es descartar la idea de que la política es como las salchichas, que todos las comemos, pero nadie quiere ver cómo se fabrican, ¿no? Eso era una cuestión que ha permeado en el subconsciente colectivo durante mucho tiempo, pero que tiene que dejar de estar ahí, y hace falta un esfuerzo comunicativo importante para cambiar eso, ¿no? Por otro lado, lo importante también es entender que la solución no es comunicar menos, sino todo lo contrario, es precisamente comunicar más, es explicarse más directamente, con más frecuencia que antes de estar en la política. Si un ciudadano normal hablaba de determinados temas en su página personal, en su Facebook, en su Twitter, con una cierta frecuencia, cuando se convierte en político tiene que pasar a hacerlo con más frecuencia. Es decir, adquirir una transparencia mayor. La transparencia es ambivalente, es decir, la transparencia sirve tanto para que nosotros nos expliquemos como para que, por otro lado, nos ataquen más. Cuando comunicamos de manera transparente, tenemos cierta impresión de, por un lado, estar haciendo algo bueno, pero por otro lado, estar dando armas, dando las propias piedras que otros utilizan para tirarnos a nosotros, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que la transparencia no sea buena. La transparencia es necesaria, y sobre todo la transparencia en política es un camino de una sola dirección. No se puede plantear pedía transparencia y ahora estoy al otro lado y ya no la doy. O me da la impresión de que voy a ser menos eficiente o voy a tener problemas si soy demasiado transparente. No. Tenemos que seguir abrazando la idea de que no hay decisiones impopulares, de que lo que hay son decisiones mal explicadas. Dada una cantidad suficiente de información, no hay una decisión impopular, hay una decisión simplemente que no se ha comunicado de la manera adecuada, ¿no? Y la batalla de la comunicación se gana por persistencia. Es decir, se gana haciendo que las ideas vayan calando, lo cual es muy lento, es un proceso muy lento. Yo llevo 12 años teniendo una página personal, no soy un representante público de nadie, y he tenido que repetir 500 millones de veces que yo no escribo porque una marca me lo pida, que yo no escribo porque sea amigo de un no sé quién, no, yo escribo porque me interesa para mis clases, ¿vale? Pero tengo que repetirlo constantemente. Es una labor constante de gota malaya, insistiendo para que la gente comprenda cuáles son mis condicionantes, ¿no? En política esto se multiplica. Esta labor de gota malaya es mucho más necesaria, ¿no? También es importante entender que la conversación tiene sus reglas. Las reglas las marca el protocolo social. Las reglas las marcan cosas como los modales y las formas, consensos sociales que llevamos dándonos a nosotros mismos durante muchísimos años. No se pueden despreciar. Quien interviene saltándose esas reglas pierde el derecho o debe perder el derecho a intervenir. No podemos permitir el desarrollo de foros en los cuales no se respetan a las personas, no se respetan sus ideas o simplemente se interviene de una manera excesivamente agresiva o con una mala percepción de lo que son los modales mínimos para una comunicación fluida, ¿no? La comunicación, cuando permitimos una comunicación que excede esas normas, que sobrepasa esas normas, lo que provocamos es el síndrome de las ventanas rotas. Cada vez se arrastra una comunicación en peor estilo y acabamos reposándonos en nuestra propia basura, ¿no? Son cuestiones que hay que cortar completamente, incluso aunque tuviésemos la impresión en otra época que realmente que el activismo lo permitía todo, ¿vale? Pues a partir del momento en que tomas el control de esa ecuación comunicativa tienes que dejar de permitirlo, ¿no? Además de
comunicar más y con más frecuencia que antes de estar en política. También es muy importante entender la labor del community management. El community management en la empresa privada ha ido superando cada vez más su nivel, ha ido convirtiéndose en algo que requiere cada vez más sentido común, cada vez más saber hacer, cada vez más experiencia. En política estamos exactamente en lo mismo, ¿no? Es decir, el community management es fundamental para que el que está al otro lado se sienta escuchado. Tenemos que dar feedback, tenemos que proporcionarlo, tenemos que intervenir constantemente y tenemos que permitir que la estructura política que nos rodea se convierta en nuestro aliado a la hora de dar ese community management que precisamos para una interacción fluida con el ciudadano, ¿no? Por otro lado, es importante entender que las redes sociales no son para producir información, son para amplificarla, son para dar más llegada a la información que se ha producido en otros canales, ¿no? El canal para producir información, la herramienta fundamental debe ser la página personal, la página institucional o el blog, pero aquello que genere permalinks. Comunicar para las redes sociales es desesperante. Siempre nos vamos a encontrar con lo mismo. Comunicamos y lo vemos caer. Lo vemos bajar en relevancia hasta que ya nadie lo está ni retuiteando, ni favoriteando, ni nada. Y realmente la impresión que tenemos es que hemos perdido un disparo, ¿no? Tenemos que producir en nuestros canales, en aquellos donde nosotros dominamos el permalink. Y a partir de ahí, darle una salida vía redes sociales, ¿no? No solo nosotros, sino aquellos que puedan contribuir. También es fundamental otra idea, y es que en comunicación, si lo que planteas te suena mal, te suena raro, es que está mal. O sea, no hay medias tintas. Si en cualquier momento te puedes estar planteando, voy a dar una idea y a partir de ahí voy a pedir a mis amiguetes y voy a pedir a mis afiliados y voy a pedir a mi cámara de resonancia particular que lo amplifique coordinando, está mal. Está mal, es artificial. La relevancia no se puede ganar de manera artificial. Estaríamos precisamente contribuyendo a hacer más de lo mismo que antes criticábamos, ¿no? A todos esas filas de atrás en los mítines, todos tuiteando con un hashtag a la vez, etcétera, etcétera. Es ridículo, es absurdo, no va a ningún lado, no se puede caer en eso, ¿no? Otro papel interesante en la función del político es el content curation, es recoger lo que escuchamos por ahí y ser capaces de demostrar por qué se está en el cargo. Se está en el cargo porque se tiene una determinada autoridad en un tema. Y es fundamental que se perciba, que se pueda seguir generando esa sensación de que se está ahí porque se tiene esa autoridad, porque se sabe de qué se habla, ¿no? Y por otro lado, se puede hacer pues, con ideas de otros. Es decir, el content curation permite agregar cosas que escuchamos en otros sitios, opinar sobre ellas y reafirmar nuestras ideas ante ese electorado que en su momento nos dio la confianza. De nuevo, el diálogo tiene que aumentar, no tiene que disminuir. Los medios tienen la sensación de tener un cañón al que debemos temer y que nosotros como mucho tenemos pistolitas de agua. Eso ya no es cierto, eso ya no es verdad, ¿no? Por último, las analíticas son tus amigas y como buenas amigas lo que tienen que darte es la medida de las cosas. No hay que ser, por supuesto que hay que ser democrático y demócrata, pero en la red no todos somos iguales ni debemos serlo. Un tuit estúpido generado por una cuenta creada únicamente para molestar no merece una contestación. No merece que nadie se gaste en contestarlo, ¿no? Tenemos que dialogar con personas, tenemos que dialogar con aquellos que respetan las normas de comunicación y que permiten una comunicación fluida, no gastarnos en batallas absurdas. Y esto son un poco las 4 o 5 ideas que quería compartir con vosotros. Simplemente, pues, desearos la mejor de las suertes y que recordemos para qué estamos aquí, ¿no? Para qué se está aquí, por qué se entra en la política. Se entra en la política con la necesidad de cambiar la política. Sigo convencido de que la batalla no es tanto ideológica como metodológica. La metodología es fundamental y la metodología en política es algo muy importante, es algo necesario y es algo que, sobre todo, va a estar sujeto a un cambio fundamental a medida que cambien las herramientas. Demostremos que conocemos esas herramientas y que podemos utilizarlas como se deben utilizar. Muchas gracias.